Hola, buenas noches y vamos a dar inicio. ¿Me confirman, por favor, si estamos con el audio pertinente? Buenas noches, Lice. Buenas noches, buenas noches. Está entrando todavía gente, nos daremos un poquitito de tiempo. Pero tenemos bien el audio, ¿no? Sí, Lice. Perfecto, gracias, Edith. Voy. Buenas noches, creo que ya hemos esperado suficiente. En esta etapa del trabajo vamos a tener ya un acompañamiento permanente. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, lo bueno es que me escucha muy bien. Va a consistir esta actividad en una actividad continua de 8 a 9 de la noche todos los días. ¿Qué vamos a hacer en estos periodos? Para los que están el día de hoy, vamos a hacer unas puntualizaciones de cómo armar de manera práctica el marco teórico y cómo abordar también el diagnóstico. Vamos a considerar puntos elementales solamente de cómo poder desarrollar esas partes de la investigación monográfica y para posteriormente ir sabiendo de cada uno de ustedes a nivel de voluntariado quién quisiera ir abordando, analizar e ir analizando su investigación. Cabe recalcar que hasta la fecha tenemos ya buen avance de una mayoría. Hay algunos que no han presentado, pero quiero mencionarles que no se preocupen, hay algunos casos muy particulares que no han presentado hasta el día domingo, pero que hemos hecho una ampliación de esta entrega que tenía que ser hasta el diagnóstico el día de ayer y estaríamos ampliándola hasta esta siguiente semana. ¿Por qué hemos tomado esa decisión? Porque el diagnóstico prácticamente dentro de la estructura que plantea el CEPI es casi la parte conclusiva de las monografías. Una vez concluyendo el diagnóstico, entramos ya a las conclusiones y recomendaciones. ¿Ustedes en algún momento han debido ser parte de otros procesos de investigación o en otras universidades que también consideran el poder realizar una propuesta? Esto considerando de que estaríamos abordando un problema de investigación y metodológicamente estaríamos teniendo que dar una respuesta a ese problema como parte de una investigación desarrollada. Sin embargo, la concepción que se tiene desde el Centro de Estudios de Posgrado e Investigación es que una monografía aborda elementos circundantes a un problema y la descripción de esos elementos circundantes y la priorización de cuáles cumplen una relación causal al problema determinado, llega a ser la parte conclusiva en sí. No requiere una propuesta más una recomendación de considerar los elementos que nosotros ya habíamos visto como parte de un problema
y cuáles deberían ser los prioritarios. En algún momento se habla también como conclusiones de cuáles son los elementos que tienen una relación directa con el problema en cuestión, cuáles son los elementos secundarios y cuáles son los elementos complementarios o de tercer nivel. Pero no hemos o no vamos a llegar a esa descripción. Sin embargo, eso también, esa interpretación llegaría a estar libre. Eso para no ahondar demasiado en procedimientos más amplios o más largos. Entonces, recordarán ustedes, tenemos ahí un cronograma. En algunos casos me pedían ampliaremos un poco más la entrega final. Hasta el 27 de febrero es hasta donde yo puedo mover tiempos, acomodar a los tiempos que ustedes tienen a nivel laboral, hacer una acción continua que de hecho lo hemos estado haciendo con varios ya. Pero a partir del 27 ya no puedo mover calendarios de la universidad. La universidad tiene que cerrar el programa. Hasta el 27 entiendo que sería ya la entrega final. Y la siguiente semana ya sería como una etapa recuperatoria para aquellas personas que hayan tenido ya problemas justificados y que puedan entregar su investigación monográfica. Entonces, oficialmente el programa del diplomado estaría concluyendo el 27 y tenemos todo este periodo de los 5 días, de los 7 días para ir ajustando cosas ya que para la mayoría ya están casi concluidas. Pero sí que podemos ir ajustándolas un poco más y haciéndolas un poco más perfectibles. Entonces, este es el objetivo de este último periodo. De lunes a viernes estaríamos trabajando de 8 a 9 de la noche. El viernes sí les voy a pedir un poquito de comprensión, porque ahí yo también formo parte de otro programa de formación posgradual y tengo que ingresar como alumno, para que podamos tener un poquito de paciencia a este nivel. Entonces, ¿alguien tiene ahí alguna duda? ¿Alguien haya tenido alguna dificultad grande antes de iniciar? La anterior vez tuvimos un caso COVID, la otra vez tuvimos enfermedades por familia de algunas personas. No sé si alguien está teniendo dificultades con este avance para que podamos seguir en esta semana. Bueno, creo que no. Entonces empezaremos con lo siguiente. Vamos a entrar a una primera etapa. En la cual quiero que me digan ustedes esa diferencia del ver, mirar y observar. En esta presentación o en esta imagen que les estoy mostrando, van a poder identificar ustedes que las flechitas en la habilidad del ver hacen de que nosotros vayamos a interiorizarnos de lo que pasa en nuestro contexto. ¿Qué es lo que tenemos como una información de afuera y qué es la que nosotros podemos percibir como el ver? La parte exterior, la parte superficial de una realidad que podamos nosotros tener. A este nivel muchas veces llegamos nosotros cuando percibimos rápidamente cualquier objeto, alguna cosa que tengamos alrededor. Pero ese ver simplemente puede estar como una acción de desplazamiento, nada más. Por dónde yo quiero ir, hacia dónde quiero ir. Bueno, y voy a evitar ciertos obstáculos y voy a pasar por por donde pretendo estar teniendo una dirección. El mirar ya es centrarse en un objeto determinado. Describir con un poco más a detalle. Si nosotros vemos un árbol, tal vez en el ver podremos decir que tiene unos 5 metros, bueno, y es grande. Si nosotros vemos el mirar, si nosotros llegamos al mirar, vamos a ya estar llegando a una descripción un poco más detallada. Bueno, es un árbol de eucalipto, es color verde, tiene como 15 ramas, el tronco tiene un tamaño de unos 3 metros, por ejemplo. Ya estamos empezando a mirar un objeto en sí. Pero si llegamos nosotros a la observación, vamos a ver de que
nos damos cuenta de que no solamente estaríamos centrando en un objeto determinado, sino ya vamos a estar describiendo que ese árbol se encuentra en un contexto de 2.600 metros sobre el nivel del mar. A su alrededor hay como 5 eucaliptos de su misma especie, pero sin embargo encontramos también otras especies como el molle que están cerca del árbol. Pero de un eucalipto podemos darnos cuenta que su entorno también está caracterizado por estar más erosionado. Entonces, miren, de lo que vamos a una habilidad del ver, para pasar al mirar y para pasar al observar, son habilidades investigativas que requerimos ir generando progresivamente. Y en este caso de las monografías, es en este punto del observar cuando vamos a llegar nosotros a identificar los elementos, factores que están en torno a un problema determinado de análisis y de interés de la investigación. ¿Qué más tenemos por acá? Acá tenemos, por ejemplo, esta situación. Tenemos acá una persona que está en una isla, podríamos decir. Está esperando a que les rescaten. Ve a alguien que está cerca y le llama, ¿no? Dice, oh, barco, hay un barco, alguien que me va a poder rescatar. Sin embargo, el que está en el barco se admira y dice, ahí hay tierra. Entonces, ¿esto qué nos da a entender? Que todo depende del cristal con el que se vaya a mirar. No todos vamos a mirar el problema de la misma manera. Nosotros no vamos a identificar los elementos de incidencia o de mayor fuerza que otras personas. Es por eso que nos basamos en procedimientos metodológicos que vayan a dar mayor certeza y objetividad a lo que nosotros podamos determinar como factores influyentes. ¿Qué más tenemos por acá? Miren, por ejemplo, aquí tenemos nosotros una imagen en la que dice no hay grandes soluciones para grandes problemas. Los problemas que vayamos a tenerlos, puede que una persona, y siguiendo también el mismo ejemplo de hace un momento, podamos pensar de que un problema grande requiere necesariamente de estrategias pesadas, cosas grandes, cuando sin embargo las soluciones pueden ser más sencillas, que pueden estar determinadas simplemente con una innovación específica que podría ayudarnos a nosotros a resolver un problema en cuestión. Bueno, comparto estas imágenes un poco reflexivas para que nosotros vayamos también asemejándolas con la actividad que estamos desarrollando a nivel académico en la actualidad. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos nosotros el abordaje del marco teórico. Ya todos habíamos trabajado en el diseño metodológico, se han hecho las observaciones necesarias y también se han compartido criterios de cada uno de los diplomantes. En el marco teórico es importante partir de palabras claves, como lo habíamos dicho anteriormente, que orienten la indagación. Pero ¿de dónde salen estas palabras claves? Estas palabras claves salen de nuestro problema, salen de nuestro objetivo. Es por eso que en algunos casos las investigaciones o la formulación de los problemas que habían desarrollado me he permitido hacer unas sugerencias para que vayamos precisando un poquito más qué es lo que nosotros podemos indagar desde la formulación del problema. En este caso, incrementando elementos, factores, en lo que pueda ser una formación técnica, en lo que pueda ser una característica en formación de drones, en lo que pueda estar relacionado a elementos o factores circundantes a una aproximación o una preferencia de vacunas en ciertos niños. Entonces, ir precisando factores, el objeto de estudio, con quiénes se está desarrollando, ver el contexto donde se va a desarrollar, ya sea en quinto año del nivel universitario en la carrera de ingeniería de sistemas, en algunos de los casos, por ejemplo, abordar solamente a niños de 11, 12 años, un distrito determinado,
un lugar donde se vaya a desarrollar. Mira, son puntos claves que tienen que estar en un problema y que se los ha ido escribiendo y se les ha ido dando también como una retroalimentación y una orientación. Y en varios de los casos he visto que los han asumido y también han seguido con la investigación y les ha servido para poder ir continuando con el detalle de su trabajo. Hasta acá, antes que continuemos, no sé si me siguen escuchando o hay alguna interferencia. Hola, hola. ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Se le escucha bien, licenciado. Bueno, está bien, gracias. Si es que lleguen a tener alguna interferencia, me avisan o me escriben por el chat, por favor. Esta etapa del marco teórico. Este marco teórico lo vamos a abordar desde dos puntos de vista. Un primero, la construcción de un marco histórico, que es importante considerarlo para la construcción de estas referencias bibliográficas. Y este marco histórico lo podemos abordar desde diferentes perspectivas y de diferentes autores. Sin embargo, creo que estas preguntas nos pueden ayudar a ir conformando de manera más acertada la información del marco histórico. Entre estos está, por ejemplo, ¿cuándo inicia el problema en cuestión? Para eso hay que tener claro sobre lo que estamos queriendo nosotros investigar. ¿Cuándo inicia considerando una historia mundial, por ejemplo? Podemos irnos hacia atrás. Si nosotros vamos a hablar de elementos de capacitación, de elementos de formación, tendríamos que agarrar parte de la misma historia, quiénes son aquellos educadores, qué es lo que significa educar, qué es lo que diría Aristóteles, qué es lo que plantea Comenio, por ejemplo, de lo que es una educación, por qué una educación tiene que estar relacionada al entorno histórico y estar también relacionada a lo vivencial, a lo que cada uno está teniendo como experiencia y para qué sirve la educación, por ejemplo, ¿no? Y esta cómo va adoptándose a nivel regional. Tenemos buenos avances en Brasil, tenemos Paulo Freire, nos habla muy bien de lo que es la educación, por ejemplo. Tenemos también buenos autores a nivel nacional en el ámbito educativo. Entonces, este marco histórico nos va a responder primero dónde nace ese problema o ese objeto de estudio que nosotros estamos queriendo saber más a detalle. A ver, nos iremos un poquito más a su propia historia, en qué momento se ha empezado a hablar de temas o relacionados como en la pandemia, por ejemplo, había un tema ahí relacionado a una investigación del COVID-19, cuáles han sido los hitos fundamentales que hemos tenido en experiencia mundial con la pandemia, cómo se han vuelto ya una situación endémica, en qué momento se han vuelto una endemia. Hemos tenido algunos a nivel regional, por ejemplo, podríamos hablar del cólera que se ha dado en la década de los 90, y a nivel nacional ha llegado, también de lo regional ha llegado a lo nacional. Entonces, esta parte del marco histórico es ir hacia atrás sobre el tema de investigación y buscar referencias que hacen al tema de investigación que estamos pretendiendo nosotros seguir. Entonces, responder esta pregunta, ¿cuándo inicia? Considerando un ámbito mundial, regional, nacional, para ir llegando ya a nuestro contexto. Una segunda pregunta, ¿qué autores analizan su evolución? Cuando nosotros entramos, por ejemplo, al Google académico, al Cielo, que son buscadores académicos, podríamos poner ese mismo tema en cuestión que estamos hablando, si estamos hablando sobre la pandemia o acciones educativas en educación o en educación superior relacionadas a la tecnología. Vamos a ir encontrando diferentes autores que hablan sobre este punto, sobre su evolución. Tendremos entonces que citarlos, qué es lo que dicen, qué interpretación tienen
y si están relacionadas a lo que nosotros estamos buscando. Una vez que ya tengamos estos autores y también su análisis en la evolución sobre el tema en cuestión, entonces vamos a identificar los hitos de inflexión. Entre toda esa historia que los autores plantean, ¿qué puntos de inflexión ha habido? Sigamos con este ejemplo de la pandemia, por ejemplo. Si vamos a agarrar la gripe española que se ha dado en Europa, ha matado casi a más gente que muchas guerras, pero ha tenido un punto de inflexión. En ese punto de inflexión es cuando se han generado los procedimientos y protocolos de identificación de origen de pandemias. Es ahí donde empieza. Y una vez que se los resuelve, hay un punto de inflexión donde se hace el tratamiento y se hace una retención de la pandemia para volverse en endemia, por ejemplo. Esos puntos de inflexión van a tener que ser citados y van a tener que ser parte de nuestra investigación. Ahora, si nuestra investigación no va a ir a hechos históricos tan atrás y vamos a agarrar hechos del 2019 directamente en el momento en que nosotros recibimos la información recibimos la información de que entramos a una etapa de pandemia y que debemos empezar a tomar protocolos de cuidado, principalmente de alejamiento, de alejamiento también, de desinfección y otros. Entonces tendremos que tomar en cuenta esos puntos desde la fecha en la cual se está empezando a trabajar ese tema en cuestión, cuándo empiezan a salir las primeras vacunas, cuáles han sido las primeras vacunas, esas sí son puntos de inflexión. Entonces, la parte de la historia, desde dónde quieres retroceder, la define el mismo investigador. No necesariamente años hacia atrás desde la creación, pueden ser referenciales solamente, pero puede ir nuestra investigación a centrarse desde los puntos neurales, que es el 2019, por ejemplo, primera ola, segunda ola, generación de las primeras vacunas, ingreso de las primeras vacunas, priorización a una edad determinada que tendría que estar vacunada, posteriormente desde cuándo recién entran los niños. Entonces, mire, hace toda una historia, toda una escalada de cómo esa investigación puede ir teniendo una referenciación histórica a este nivel. Ese componente del marco teórico, que es el marco histórico, nos va a dar una referencia de contexto. ¿En dónde se está desarrollando la investigación? ¿Qué características tiene a nivel de espacio y tiempo, mundial, regional, nacional? ¿Qué autores hacen referencia al tema de investigación? ¿Y cuáles son los puntos de inflexión que se encuentran en ese desarrollo? Que nosotros tenemos que mencionarlos en este marco teórico. Estos puntos de inflexión nos ayudan a nosotros a determinar la información importante y no estar haciendo una cita de todo lo que encontremos, sino aquello que realmente sea relevante para nuestra investigación. Si alguien tiene alguna consulta, después no dude en parar para que demos una explicación. El segundo componente de este marco teórico, un marco conceptual. Si hemos hablado nosotros de la investigación como tal en un espacio y un tiempo, tendremos que abordar el marco conceptual desde un espacio teórico. ¿Qué teorías hablan de las palabras claves, los elementos o factores? Tendríamos que empezar a indagar, en este caso, estas páginas especializadas, de cuáles son las instancias que nos pueden estar hablando de la pandemia, la información que tenemos de Naciones Unidas, por ejemplo, las informaciones oficiales que se tienen de esta enfermedad, cuáles son las que realmente pueden ser susceptibles de poder analizarlas o no. Pienso que sobre esta investigación, las personas que están abordando este tema ya tendrían que tener autores determinados de cómo clasifican este virus, desde las características que vaya a tener a nivel respiratorio, de contagios, las variantes que se han ido dando,
la Delta, la que apareció en su momento y otras, y que están viniendo actualmente ya nuevas variantes, pero que si tienen características de contagio más rápido, pero sin embargo ya no son tan letales como antes. ¿Será que en esta situación está ayudando mucho las vacunas? ¿No las están ayudando? Esos elementos de análisis en relación a las teorías y algunos autores que hablan sobre estas palabras claves tendrían que entrar ya en este marco conceptual. Un segundo punto, ¿cómo la conceptualización en el tiempo? ¿Cómo la van conceptualizando? El problema determinado puede tener un concepto diferente en relación al tiempo y además aproximaciones diversas. Hablemos en el caso de educación, por ejemplo. En el caso de educación posterior a la Segunda Guerra Mundial, en educación general, no solamente superior, es que se van adoptando términos específicos que vienen de una acción bélica. Y en esta acción bélica lo que se pretendía en su entonces es dar un refuerzo y un abastecimiento rápido a las tropas de primera instancia. Y ahí entra toda la acción que se hizo en Estados Unidos. Y van a encontrar autores como Bobbitt, por ejemplo, Tyler también, que hablaba mucho sobre lo que es una educación en sistema. Si es que se corta, por favor, como siempre, entramos al mismo link. Y al hablar en educación en sistema, también vienen nuevos conceptos y que se hablan de currícula, que es la organización de un aprendizaje. Pero a esta nueva tendencia de ir aproximándonos a lo que es la industrialización, ensamblado de vehículos que asemejaban esa sistematicidad para poder organizar un proceso educativo, como son los planes de estudios que recién ingresan ya posteriores a la década de los 50, 60, también se habla de acciones relacionadas al conductismo, por ejemplo, es la psicología que empieza a hablar de lo que es educación. Y el conductismo nos habla de un aprendizaje como una respuesta a una respuesta a un estímulo. Si nosotros queremos tener un efecto determinado, tendremos que buscar el estímulo determinado. Entonces, para el conductismo, la educación llega a ser la respuesta a un estímulo. Respuesta, estímulo, efecto, un hábito o algo que pueda tener la persona en respuesta a un estímulo específico. Entonces, para el conductismo, buscar los estímulos adecuados era preocupación para la educación. Les pongo este análisis o les comparto esta analogía porque miren, en esa época este concepto de educación era diferente. Pero si vamos más adelante, en la década de los 80 y en los 90, vamos a encontrarnos ya con otras teorías psicológicas que están relacionadas al constructivismo. Ahí viene Vygotsky, Piaget, y estos autores también que son psicólogos nos hablan ya no solamente de un estímulo-respuesta, sino nos hablan de una construcción del aprendizaje, porque cada persona viene con un cúmulo de conocimientos al cual es necesario reforzarlos, orientarlos y facilitar conocimientos nuevos. No sé si queda clara esa parte de la explicación para que vayamos construyendo la parte del marco conceptual. A ver, alguien que está con nosotros, ¿qué dices, Aleida? ¿Se queda clara esta parte? Sí, licenciado. Perfecto. ¿Tú, Diego? Creo que no está Diego, pero creo que sí está Edith. Licen, sí queda claro. Muy bien, gracias, Edith. Entonces, continuamos por acá. Vamos construyendo este marco conceptual con teorías que hablan de las palabras claves que nosotros estamos abordando. Cómo esas palabras y esos conceptos que vamos a analizarlo van cambiando por diferentes etapas en la historia. Para, por último, ¿qué interpretación nosotros le podemos dar a estos conceptos y estos momentos en la historia que se han ido dando? Entonces, ahí entra este procedimiento que es el parafraseo.
es hacer dialogar a estos autores con sus conceptos y nosotros también con nuestras interpretaciones. Habíamos hablado parte de este marco teórico a este nivel. Este marco conceptual tiene que caer necesariamente en una interpretación del investigador. Si nosotros no hacemos una interpretación del hecho en cuestión, estaríamos llegando a ser solamente compiladores de la información. Y el compilar una información es bueno buscar una información, otra información, compilarla, armarla por capítulos sin tener ninguna interpretación a nivel investigativo o de la persona que está analizando estos puntos. Esa interpretación es importante y podemos estar haciendo nosotros una interpretación considerando el concepto, el tiempo en el cual se ha desarrollado a nivel mundial, regional o nacional, y por qué nosotros lo adoptamos a partir de las palabras claves que estamos analizando en la investigación. Este procedimiento metodológico va a dar como último el aporte teórico del investigador en base a todo este proceso de análisis desde el marco teórico y marco conceptual. Marco histórico y marco conceptual. Entonces, por ahí estaríamos yendo en la construcción de este marco teórico. Algunos sí les mencionaba como sugerencia que al ser una investigación monográfica descriptiva, este marco teórico tiene que tener nomás un buen espacio, hay que dedicarle nomás una buena profundidad. Tendríamos que ir más allá de 1 a 2 páginas, por lo menos dedicarle sobre el total que llegaría a ser, nos ponen ahí como un límite entre 20 y 40 páginas, por lo menos este marco teórico debería tener el 40% de esa totalidad del análisis, de la extensión del documento. Es importante llegar a ahondar en el marco teórico por la característica de la monografía. Algún rato alguien me decía, por ejemplo, hacía una relación con el estado del arte, pero bueno, no vamos a entrar más a profundidad con eso, porque en investigaciones mayores a nivel de doctorado, maestría, hacemos monografías para ir construyendo los capítulos del marco teórico. Entonces, miren, este procedimiento que van a empezar a desarrollar ustedes en la monografía les va a servir posteriormente, o algunos que seguramente ya lo han hecho también, pero es una metodología bastante interesante para poder ir reafirmando algunas interpretaciones o algunos conceptos que el investigador tiene para formar parte de una profundidad teórica mucho más grande. Hasta aquí, ¿alguna pregunta a alguien sobre el marco teórico antes de pasar al diagnóstico? Bueno, creo que estamos muy claros. De todas maneras, cualquier cosa que vaya emergiendo lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta semana. Vamos a la siguiente parte, que es el diagnóstico. El diagnóstico no es otra cosa que la implementación de los instrumentos que hemos detallado en la primera parte, que es el diseño metodológico. Hemos empezado nosotros de este diseño metodológico, primero conociendo las características de cada una de las investigaciones. Posteriormente hemos hecho los aportes necesarios de ajuste. Hemos sido incisivos en que tendríamos que tener nosotros una población y una muestra justamente para esta etapa. Porque cuando tengamos que implementar el diagnóstico o hacer el diagnóstico, tenemos que tener muy claro qué instrumentos vamos a utilizar, a quiénes vamos a utilizar a quién vamos a implementar ese instrumento y cuál va a ser ese objetivo. Pero si no tenemos claro cuáles van a ser nuestros instrumentos y no tenemos claro a quiénes vamos a implementar, cuando llegamos a esta etapa del diagnóstico, dice, entonces, ¿qué diagnóstico? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Dónde? ¿Dónde lo voy a implementar? Esa es la importancia de este diseño metodológico.
tener claro los métodos teóricos, tener clara la población y tener clara la muestra para su implementación. Entonces, ese diseño metodológico que se centra, en este caso, los métodos empíricos. Hace rato cuando hablábamos del marco teórico, ahí es donde entran los métodos teóricos. Pero bueno, a ver, sigamos con el diagnóstico. En el diseño metodológico tenemos los métodos empíricos, los cuales, si están bien descritos, nos va a hacer mucho más fácil la implementación de nuestro diagnóstico. En este diseño metodológico, ¿qué hacemos nosotros? Identificamos cuál va a ser nuestro instrumento, puede ser una encuesta, la colocamos ahí el tipo de encuesta que va a ser, puede ser una cerrada para medir el nivel de conocimientos relacionados al manejo de drones, por ejemplo, como objetivo, y dirigida a estudiantes de 5º año de la carrera de sistemas, por ejemplo. Una vez que ya tengamos esta identificación del diseño metodológico, ya en el diagnóstico implementamos nuestros instrumentos. Implementamos estos instrumentos y tenemos la siguiente organización. Vamos a